Buenas tardes, buenas Buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir un poquito de pantalla. Bueno, buenas tardes. Sí, pero Bueno, ¿qué tal? Podemos hacer lo siguiente, a ver si podemos cerrar la conversación. Cualquiera que alguien quiera preguntarlo, lo abre y la pregunta. ¿Sí? Bueno, gracias por estar acá, buenas tardes. La idea del encuentro de hoy era charlar un poquito de unas cosas que nos parecen interesantes. A tocar, a ver si esto funciona. Siguiente, vamos a hablar un poquito de estrés agudo, estrés crónico, depresión y qué ocurre en redes neuronales, ¿sí? Y sobre un par de tratamientos que me parecen interesantes, ¿sí? Son tratamientos que son novedosos en algún punto, no son los únicos para la depresión, obviamente, pero son cosas nuevas que nos interesan mucho. Una es mindfulness, ¿sí? Que como forma de incluir elementos que vienen de la meditación, digamos, al tratamiento de la depresión, y otra que también es muy novedosa, son ciertas investigaciones con algunas sustancias psicodélicas que están realizándose en el mundo, y que llevan a traer un cambio de paradigma en la psiquiatría relativamente pronto. ¿Sí? Hola, Damián, perdón, ¿podrás pedir que muteen los micrófonos? Porque si no se te escucha mucho ruido de todos los otros. Tratemos de apagar que nadie tenga el audio prendido. Y si puedes hablar un poquito más fuerte, que no se escucha nada, gracias. A ver. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la respuesta de estrés, digamos? Los organismos vivos tienen una tendencia a intentar mantener el equilibrio biológico, ¿sí? Y hay muchas cosas que nos sacan de ahí, ¿sí? Que nos sacan de golpe del equilibrio ese. Entonces, digamos, la biología ha desarrollado una respuesta para intentar recuperarlo de nuevo. ¿Sí? A esto lo llamamos estrés agudo. Acá tenemos una imagen de la sabana, ¿no? Vemos un león corriendo a unas cebras, ¿sí? Donde esta respuesta se expresaría, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿qué está ocurriendo, digamos, ¿no? Generalmente, digamos, la manera de responder al estrés va a ser diferente de acuerdo al tipo de organismo, pero en organismos superiores, en vertebrados, generalmente tiene que ver con correr y mover las piernas, ¿sí? O sea, con activar los músculos para salvarnos, ¿no? Es algo que ocurre, se resuelve rápido, ¿sí? Es algo que, fíjense acá, cuando el león corre a la cebra, digamos, no hay mucho tiempo para pensar, ni para quedarse mirando el paisaje, ni para muchas cosas a largo plazo, ¿sí? Es algo que se resuelve ahora, ¿sí? Es una respuesta inmediata. Algunas de las cosas que ocurren en el cuerpo de la cebra esta, por ejemplo, ¿no? Va a necesitar mover energía rápido de los lugares donde se guarda esa energía, ¿sí? Hasta los lugares donde se necesita. Y esa energía se mueve en general en forma de glucosa y elementos, nutrientes rápidos, lípidos, algunas proteínas y oxígeno. Para hacer eso va a necesitar que, digamos, esa glucosa que se mueve de los lugares de almacenamiento llegue a los músculos, ¿sí? Rápido, inmediatamente. Y para eso se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria para recibir más oxígeno. Se suspenden cosas que tengan que ver con proyectos de largo plazo en el cuerpo, ¿sí? La digestión, el crecimiento, el deseo sexual, la ovulación, la secreción de testosterona, todo lo que sea construir en el cuerpo se suspende porque
en ese momento no tiene sentido. ¿Sí? Es algo, ¿sí? Si esta cebra se la come el león, no hay proyecto a largo plazo que sea importante. Se inhibe la inmunidad también, ¿sí? Porque la inmunidad nos protege ante cosas en un tiempo medio, digamos, de días, semanas, digamos, pero no de segundos como hace falta ahora. Se genera anestesia también. Cuando estamos bajo estrés, sentimos menos el dolor, ¿sí? Y eso tiene una función también, digamos, si el león llega a lastimar a esta cebra, la cebra puede seguir corriendo, ¿sí? para salvar su vida. Mejora la atención, ¿sí? Mejora la memoria y la atención se enfoca, ¿sí? Y algunas funciones cognitivas se vuelven más agudas, se agudizan los sentidos, ¿sí? El ser vivo, digamos, se centra en lo peligroso, y se genera una respuesta basada en la liberación de algunas neurotransmisores y hormonas como adrenalina, noradrenalina y glucocorticoides. ¿Sí? También se disminuye la formación de orina, ¿sí? Porque va a hacer falta líquido, digamos, en muchas partes del cuerpo para evitar la deshidratación. ¿Sí? Todo esto pasa de golpe, ¿sí? Pasa inmediatamente, gracias en general a la activación de una parte del sistema autónomo que tenemos, que es el sistema nervioso simpático, ¿sí? Que cuando se activa, una de las cosas que ocurre es que se enciende todo este tipo de respuestas, que es algo altamente adaptativo, ¿sí? Es algo que biológicamente nos acompaña desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y es muy útil para salvarnos la vida, ¿sí? O sea que es algo que evolutivamente tenemos muy, muy incorporado. Ahora, la cebra se escapó, el peligro pasó, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? La cebra vuelve a un punto de equilibrio, se activa la otra parte del sistema nervioso autónomo, que es el sistema parasimpático, ¿sí? Que apaga esta respuesta, ¿sí? Y la cebra sigue pastando, sigue andando por la sabana, digamos, y no queda preocupada por el león, ¿sí? Ya pasó, se resolvió. ¿Sí? Es una situación rápida, ¿sí? Es una situación que se resuelve en el momento. El animal vivió o se lo comieron, ¿sí? No hay mucha más salida. Ahora, ¿qué ocurre cuando el cerebro se empieza a complejizar? ¿Sí? O sea, cuando empezamos a tener una cognición más compleja, la posibilidad de pronosticar y de imaginar hacia el peligro, hacia el futuro, por ejemplo, ¿sí? Digamos, la cuestión es otra acá, ¿no? Porque fíjense, acá vemos por un lado un oso, digamos, un peligro inminente en el momento, atacando, ¿sí? Donde la respuesta relacionada al estrés sería adecuada y nos puede ayudar, y vemos una persona preocupándose, ¿sí? Donde muchas veces este tipo de estímulos internos desata la respuesta estresante, como si estuviera ocurriendo fuera nuestro, ¿sí? Como si estuviera ocurriendo con el oso. ¿Sí? Es como que el cuerpo no lo diferencia esto en algún punto, ¿no? O sea, es como la reacción fisiológica que tenemos es la misma. El sistema, la respuesta estresante aguda, se enciende o se apaga, ¿sí? Es independiente del estímulo. Entonces, cuando empezamos a tener pensamientos, estímulos internos más complejos, tenemos la posibilidad de estresarnos, ¿sí? Fíjense que acá vemos una persona que recibe situaciones de estrés agudo continuas, ¿sí? Y entonces estas situaciones hacen que el cuerpo encienda esta respuesta, la apague, encienda, la apague, encienda, la apague. Claro, después de tantas veces, ¿sí? El sistema de apagado empieza a no funcionar tan bien, ¿sí? Entonces empezamos a quedar crónicamente estresados, y esto es un problema porque esto influye en un montón de cuestiones fisiológicas y enfermedades en el cuerpo, ¿sí? Bien. A pesar de ser altamente adaptativa la respuesta
estrés agudo, digamos, si yo voy caminando por la calle y me encuentro con un león y activo esta respuesta, va a ser muy bueno y muy adaptativo que lo haga, ¿sí? Ahora, pero si yo cada vez que pienso en mi jefe en el trabajo, en mi pareja, en cuestiones que tengo que resolver, activo esta respuesta como si estuviera ocurriendo el encuentro con un peligro grave, ¿sí? Es probable que pueda desarrollar estrés crónico, ¿sí? Si el mecanismo de apagado no funciona tan bien, ¿sí? Bien. La depresión. ¿Qué es esto de la depresión? Hay un biólogo que se llama Robert Sapolsky que él dice, medio irónicamente, ¿no? Dice, es la enfermedad con bases genéticas y neuroquímicas, con importantes desencadenantes medioambientales, cuya principal manifestación es la incapacidad de apreciar atardeceres. ¿Sí? Irónicamente lo dice, pero marca uno de los síntomas centrales de la depresión, que es el no poder sentir placer. ¿Sí? Cosas que nos activan digamos, la percepción y la sensación de placer, en personas con depresión está muy reducido esto, y esto hace que la vida se vaya como apagando. Tenemos un inconveniente con depresión, que es que, fíjense, es un problema semántico, en el sentido de que usamos esta palabra para muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, le llamamos depresión cuando pierde nuestro equipo de fútbol favorito, ¿sí? También cuando nos separamos de una pareja, por ejemplo, ¿sí? Eso podemos llamar a los sentimientos que ocurren ahí depresión. O cuando algo nos influye tanto en la vida, digamos, que nos hace hasta pensar en el suicidio, si es algo que nos complica la vida en demasía, digamos, y esto ya es una enfermedad, ¿no? Hay una cuestión de grados en esto, y el nivel de tristeza y malestar que una persona con depresión percibe es algo mucho más prolongado, digamos, y mucho más profundo que lo que puede ocurrir en los otros casos, ¿sí? Cuando hablamos de depresión hablamos de algunos síntomas, por ejemplo, ¿qué le ocurre a una persona cuando se deprime? ¿Sí? Uno de los síntomas lo hablamos recién, que es la anedonia, ¿sí? Que es la dificultad de sentir placer, ¿sí? O la imposibilidad a veces, ¿sí? Entonces, esto va haciendo que la vida se vuelva más gris, se vaya como apagando, ¿sí? Porque situaciones que habitualmente nos deberían producir placer, ¿sí? nos deberían atraer, digamos, no lo producen, ¿sí? Entonces eso hace mucho más difícil que nos interesen cosas, ¿sí? La tristeza, por supuesto, con el ánimo depresivo, la mayor parte del tiempo, ¿sí? Todos podemos estar tristes algún momento, pero estar triste todo el tiempo, sí, ya es diferente. El desinterés, ¿sí? Que estaba asociado con la anedonia, ¿sí? La persona con depresión pierde el interés por la mayoría de las cosas, o cosas que habitualmente le interesaban, ya no dejan de hacerlo. Todo un complejo de síntomas vegetativos, ¿sí? Como el apetito puede disminuir habitualmente o aumentar, ¿sí? La persona puede tener insomnio o exceso de sueño, ¿sí? Más comúnmente insomnio, en algunas depresiones que se llaman atípicas, el exceso de sueño es más habitual, y hay como un enlentecimiento psicomotriz, ¿sí? Que dificulta mucho todo, ¿sí? Entonces, eso, la culpa, ¿sí? La persona con depresión siente una culpa que no tiene un asidero claro, ¿sí? La persona, si uno se pone a ver, digamos, de dónde viene esta culpa, no hay una real justificación para eso, ¿sí? Es una culpa cíclica, circular, ¿sí? que se autosostiene. Y muchas veces aparecen ideas suicidas, ¿sí? ¿Sí? Hay un complejo de ideas negativas generalmente, ¿sí? Que están muy, muy presentes. Y siempre me pasa lo peor, ¿sí? Me va a ir mal siempre, ¿sí?
soy una mala persona, ese tipo de pensamientos circulares que lo que hacen es empeorar el ánimo. Síntomas cognitivos, ¿sí? Que son síntomas que digamos, tienen que ver con el aparato cognitivo, donde la persona lo que ocurre es simplemente fallos de memoria, la memoria no funciona tan bien como habitualmente, hay un sesgo atencional hacia contenidos de la memoria y hacia cosas de la realidad negativas, ¿sí? Personas con depresión perciben mucho más fácilmente las cosas negativas, ¿sí? Internas y externas, que las cosas positivas. Y entonces eso contribuye a que el ánimo siga cayendo. Bien. Fíjense que es un problema a nivel mundial muy frecuente, ¿sí? Se supone que más de 350 millones de personas en el mundo, hay datos de hasta casi un 20% de la población podría deprimirse en un momento de la vida, y es una causa de discapacidad muy importante. Esto ha ido creciendo en los últimos años y está prácticamente por superar las enfermedades cardíacas. Y poca gente recibe tratamiento adecuado, ¿sí? Solo del 10 al 21%. ¿Sí? Y depende en qué países, son datos globales. Entonces, juntando todo esto, digamos, es un problema muy frecuente, ¿sí? Que genera muchos problemas y que afecta la vida de la persona de un modo prácticamente completo. ¿Sí? Un poco esto de que poca gente reciba tratamiento tiene que ver con ciertos prejuicios a veces también, ¿no? Recordemos que la gente que consulta al psiquiatra más frecuentemente no hace tanto tiempo, ¿sí? Hasta hace poco ir al psiquiatra era una cosa rara y la gente con patología más grave solamente iba. Bien. ¿Qué sabemos acerca de las causas de esto, ¿no? Se sabe que hay, digamos, una relación entre la genética, ¿sí? O sea, la depresión es una enfermedad que tiene una tasa de heredabilidad, digamos, se hereda una vulnerabilidad al estrés, ¿sí? Pero que no alcanza para hacer la enfermedad. Digamos, ese grupo de genes, esa información que nos llegan los genes, más situaciones de estrés tempranas, ¿sí? Nos generan una vulnerabilidad, ¿sí? Que esto nos hace más sensibles a situaciones de estrés, ¿sí? Entonces, si nosotros desarrollamos esa vulnerabilidad y a edad adulta vivimos muchas situaciones estresantes, la probabilidad de que vayamos empezando a desarrollar esta enfermedad aumenta, ¿sí? Es mucho más grande para alguien que tiene, digamos, en su familia, digamos, muchas personas con depresión, ¿sí? O que recibió traumas a temprana edad, donde por ahí tenemos menos herramientas para manejarlos, ¿sí? Y obviamente va a depender de la cantidad de estrés. Si yo tengo mucha genética y tengo mucho trauma temprano, me va a hacer falta menos estrés actual para activar eso y desarrollar este problema. Y si tengo menos del otro, quizás soporte más estrés, ¿sí? Y esto no se desarrolle, digamos, o necesito una gran cantidad, un estresante muy grande, digamos, para que me ocurra. Bien. Una teoría que se puede utilizar para explicar qué es lo que ocurre en el cerebro cuando una persona se deprime, ¿no? Hay una teoría un poco antigua en neurociencias hoy en día, pero que está buena para esto, porque había una persona en los 60 que desarrolló una teoría de los 3 cerebros, ¿sí? Y él decía que el cerebro estaba compuesto como evolutivamente por 3 capas, ¿sí? Un cerebro más reptiliano, que él le llamaba, que es lo que está verde ahí, y es un cerebro que contiene la respuesta más instintiva, ¿sí? Es como, y sería el que compartimos con los reptiles de algún modo, ¿no?
desde esa zona se manejan las respuestas físicas autonómicas, esto hace que la frecuencia respiratoria se mantenga, que respiremos, que el corazón funcione, que los intestinos se muevan, ¿sí? Como toda una serie de, la respuesta de estrés que hablábamos recién, se dispara a partir de ahí. ¿Sí? Como toda una serie de sistemas que sirven para que el cuerpo funcione solo, ¿sí? Estarían ahí. Él le llamaba cerebro reptiliano. Después el que está en rojo sería lo que él llamaba cerebro mamífero, ¿sí? Donde tiene más que ver con el sistema límbico y con las emociones esto. ¿Sí? Los mamíferos son más emocionales que las lagartijas, ¿no? O sea, es como que hay, digamos, hay un repertorio emocional más amplio. Y después la corteza cerebral, ¿sí? Que él llamaba el neocórtex, que es como la parte evolutivamente más tardía, digamos, ¿sí? Que contiene toda la cognición, digamos, y muchas otras cosas, o es una sobresimplificación esto, ¿no? ¿Sí? Pero es donde está todo nuestro aparato cognitivo, nuestra capacidad de procesar información, digamos, no emocional. ¿Qué ocurriría durante la depresión? ¿Sí? Una manera de entender la depresión sería algo así como que esa corteza, ese neocórtex, se cargara de contenidos negativos, ¿sí? Pensamientos negativos, vivencias, como una gran carga de cosas negativas ahí, y como que esto le enviara a los otros dos cerebros el mensaje de que está pasando algo muy grave, ¿sí? Los otros dos cerebros, como son más básicos, ¿sí? No pueden diferenciar, digamos, no terminan de medir lo que está ocurriendo, ¿sí? Y activan la respuesta de estrés automática, ¿sí? Entonces, esta gran cantidad de cogniciones negativas que están en esa zona le dicen a las otras dos partes del cerebro, está pasando algo gravísimo ahora, ¿sí? Las otras partes lo creen y reaccionan, ¿sí? Como reaccionarían ante el león, ¿sí? Ahora, un poco más nuevo que esto, ¿sí? Es esto otro, que fíjense que en ese neocórtex no es todo lo mismo, ¿sí? Hay como diferentes capas de neuronales que funcionan, digamos, y hay una red, ¿sí? Que hoy en día está muy en boga con respecto a entender la depresión. Una red son neuronas conectadas, ¿no? Que se llama la Default Mode Network, ¿sí? Es una red en estado de reposo, ¿sí? Que son neuronas que se conectan más unas con otras, y tienen como un nivel de jerarquía muy, muy alto, ¿sí? Es como si nosotros tuviéramos el cerebro organizado por capas, ¿sí? Las capas más altas, lo que está en capas más altas, son cosas que tienen un nivel de creencia altísimo, ¿sí? Por ejemplo, en la Default Mode Network se codifican varias cosas. Se codifica el yo, por ejemplo, ¿sí? La idea de que yo y soy siempre el mismo, ¿sí? Está guardada en esas neuronas, ¿sí? Hay otras ideas también con altísimo nivel de creencia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que las paredes no hablan, o que ahora es de noche, o cosas que tienen un nivel de creencia muy, muy alto, que no ponemos nunca en duda, ¿sí? Esto se llama la Default Mode Network. La Default Mode Network está hiperactiva, o sea, esos nodos de neuronas están más conectados en personas con depresión que en personas que no están deprimidas, ¿sí? Cuando una persona está deprimida, la conectividad entre esas zonas es mucho mayor, ¿sí? Y una de las funciones habituales de la Default Mode Network es prenderse cuando el cerebro no está con ninguna tarea específica, ¿sí? Sobre todo cuando no está con la atención hacia afuera. Entonces lo que ocurre cuando esta red se enciende normalmente es que nos metemos la atención para adentro y empezamos como a viajar en pensamientos, ¿sí?
digamos, el viaje mental en pensamientos tiene que ver con esta red. Entonces, cuando una persona depresiva, digamos, empieza a rumiar, como lo decimos habitualmente, que es agarrar un pensamiento negativo y traer otro, y otro, y otro, y otro, eso tiene que ver con que esta red está hiperactiva, ¿sí? Porque es como que la red me deja la atención adentro, ¿sí? Y me la deja con los contenidos que hay ahí adentro, ¿sí? Que son pensamientos negativos y todo eso. Entonces la persona con depresión queda atrapada, digamos, en un ciclo de pensamientos, ¿sí? Siempre me va a ir mal, esto me pasa a mí, y por qué esto, ¿sí? Y cómo puede ser, y siempre me va a ir mal, y vuelvo, ¿sí? Entonces, digamos, ese fenómeno cognitivo tiene que ver con la hiperactividad de esta red, ¿sí? Y vamos a, digamos, es central para lo que vamos a hablar hoy, esto porque los tratamientos innovadores que de lo que estamos hablando, tienen que ver con que hacen efecto sobre esta red, ¿sí? Es como que disminuyen la conectividad de esta red, ¿sí? Por eso se creen que funciona. Fíjense que hay tres cosas que disminuyen la conectividad de la red de esta, ¿sí? Los antidepresivos, ¿sí? La meditación y mindfulness, que lo hace de un modo gradual, ¿sí? Es como que de a poquito se va, digamos, reduciendo ese nivel de conexión, y los psicodélicos, ¿sí? Que vamos a ver que los psicodélicos son algunas sustancias, no todas. Obviamente hay otros tratamientos para la depresión también, que la psicoterapia, por ejemplo, y también ayuda mucho el ejercicio físico. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, estrés agudo, una respuesta normal, adaptativa, ¿sí? Se complejiza por nuestra, digamos, por el funcionamiento de nuestro cerebro y hace que empecemos a activarla en situaciones que no son peligrosas directamente, ¿sí? Tienen más que ver con el peligro imaginado. Esto nos hace que estemos más expuestos a situaciones potencialmente peligrosas, ¿sí? Esa activación continua de la respuesta de estrés, ¿sí? Puede hacer que no podamos apagarla tan fácilmente, ¿sí? Y empecemos como a quedar como encendidos en una cuestión de estrés crónico medio permanente. El estrés crónico causa enfermedades físicas y mentales, ¿sí? Una de ellas es la depresión, ¿sí? Hablamos un poquito de los síntomas. ¿Qué ocurre en la depresión? Este sistema de neuronas de alto nivel está demasiado conectado, ¿sí? Si logramos que ese sistema se desconecte un poco, la persona mejora, ¿sí? Y que las conexiones pierdan un poquito de fuerza, ¿sí? La persona mejora. ¿Qué cosas lo hacen a esto? ¿Sí? Los antidepresivos, la meditación y los psicodélicos, básicamente. Vamos a ver algo de la meditación. ¿Sí? ¿Qué es esto de mindfulness? Bien, un poquito lento. Bien, mindfulness entonces, en Dionisos trabajamos mucho con mindfulness porque nos interesa desde hace mucho tiempo, digamos, la integración de prácticas meditativas en el ámbito de la salud mental, ¿sí? Y mindfulness es una de ellas. Mindfulness tiene que ver con un movimiento, ¿sí? Con un movimiento que se originó hace varios años ya, donde se empezaron a integrar, digamos, conocimientos del mundo de la espiritualidad, en realidad, a la psicología, ¿sí? Mindfulness en sí viene del budismo, viene de una práctica budista que se llama Vipassana, y fue una integración donde lo que se ha hecho es simplificar un poco la meditación y sacarle mucho de los
de las cuestiones folclóricas y que no son esenciales en sí, ¿sí? Y se la adaptó a diferentes situaciones clínicas, ¿sí? Para ser utilizada en personas con depresión, trastornos por ansiedad, adicciones, con diferentes tipos de problemáticas. Bien, ¿de qué se trata mindfulness? Está medio rebelde el PowerPoint. ¿No? Ahí está. Mindfulness, ¿qué es mindfulness? Ya decíamos recién, viene del mundo de la meditación, ¿sí? Es, digamos, el origen de mindfulness es una práctica del budismo Theravada, que es el budismo de la India, el budismo más antiguo históricamente. Es una práctica que se llama Vipassana. ¿Sí? ¿Y de qué se trata esto? Básicamente es un ejercicio de atención, ¿sí? Lo que hacemos es trabajar a través de la atención. Intentamos sostener la atención al presente. ¿Sí? Se trabaja, por ejemplo, llevando la atención a los sentidos, ¿sí? Llevando la atención a las sensaciones físicas, llevando la atención al mundo emocional o hasta los pensamientos también, ¿sí? Pero siempre con conciencia de que la mente está ahí. ¿Sí? De nada nos sirve cuando uno, por ejemplo, está mirando una película, está muy atento a la película, pero en algún punto está metido en la película. ¿Sí? No estamos haciendo mindfulness cuando hacemos eso. ¿Sí? Lo que mindfulness requiere es darnos cuenta de que la mente está ahí en el presente. ¿Sí? Es como una atención de la atención. ¿Sí? También requiere una actitud de apertura, ¿sí? de mantener digamos, mantenernos abiertos, ¿sí? A lo que nos llega, juzgarlo mucho sin intentar cambiarlo. ¿Sí? Es como si uno dijera, bueno, a ver, yo voy a estar con la mente en el presente, voy a disponerme a recibir lo que hay. ¿Sí? Y es bien interesante esto porque nos permite, con la práctica, digamos, ir desarrollando una actitud hacia las cosas molestas, que es diferente a la evitación habitual, y que nos sale ante lo doloroso, ante lo molesto. Más siempre decimos que una de las cosas que descubrió Buda, digamos, como que después se transformó en el budismo, esto, tiene que ver con la cuestión de que con el descubrimiento, en realidad, de que la mente está todo el tiempo evitando lo doloroso y queriendo quedarse con lo placentero. ¿Sí? El apego hacia el placer y el rechazo hacia el dolor. Entonces, cuando uno va aprendiendo, digamos, a cultivar un punto medio, ¿sí? Donde ni rechaza tanto el dolor, ni busca tanto el placer, ¿sí? Pasa algo en la mente, ¿sí? Se abre como una comprensión, digamos, ¿sí? Que es bien interesante y los budistas lo trabajan mucho. La curiosidad también, ¿sí? Porque cuando uno intenta mantener la mente en el presente, empiezan a aparecer cosas interesantes en el presente. ¿Sí? La percepción depende del nivel de atención que nosotros pongamos en algo. Entonces, a veces uno puede estar, por ejemplo, haciendo una práctica observando la respiración, ¿sí? Uno diría, ¿qué puede tener de interesante la respiración? Si esto lo respiro siempre, no hay nada nuevo acá. Sin embargo, si uno presta atención, empiezan a aparecer matices nuevos, y eso se vuelve interesante, ¿sí? Porque hace que se vuelva más rico, ¿sí? Se transforman en más ricas cosas que nos rodean habitualmente. ¿Sí? Y la compasión, ¿sí? Que es algo que también se desarrolla con estas prácticas. ¿Sí? La gente se vuelve más sensible a lo que le pasa al otro también. Más sensible a lo que nos pasa por dentro, porque como decíamos recién, digamos, si uno presta más atención, el mundo perceptivo se abre, ¿sí? Tanto a nivel de sensaciones, pero también de emociones. ¿Sí? Y eso nos vuelve más sensibles a lo que le ocurre al otro también.
Uno de los programas para depresión de mindfulness que hacemos en Dioniso ya hace 7, 8 años, más o menos, un poquito más también, se llama MBCT. ¿Sí? Es el programa para prevenir recaídas de depresión, básicamente. Es un programa que desarrollaron unos psicólogos de Canadá y Inglaterra, ¿sí? Que estaban buscando una terapia cognitiva para tratar la depresión, para evitar recaídas en depresión, ¿sí? Es un problema de salud pública en el mundo, las recaídas en depresión. Y esta gente lo que hizo, ellos estaban buscando una forma grupal de terapia cognitiva. Entonces, las pruebas que hacían no les terminaban de cerrar, no funcionaban tan bien. Entonces lo que contactaron a una persona que se llamaba Kabat-Zinn, que fue uno de los desarrolladores de Mindfulness en Estados Unidos, y lo que ellos hicieron es tomar un programa que él tenía de 8 semanas, ¿sí? Que era para reducción de estrés el programa, y lo adaptaron a personas con depresión. Entonces armaron un programa que contiene estos componentes. Tiene mindfulness, por un lado, pero también tiene psicoeducación y ejercicios de terapia cognitiva. ¿Sí? Entonces, lo que va haciendo el programa va ayudando a las personas a que puedan observar mejor la mente y empezar a reconocer cuando el ánimo empieza a moverse. ¿Sí? Porque cuando alguien salió de una depresión y va a tener una recaída, no es que empieza de golpe. ¿Sí? Hay algunos signos chiquitos de cómo la mente se va configurando, cómo va, digamos, empezando a transformarse, digamos, que hacen que la persona pueda, digamos, hacer algo a tiempo si tengo la conciencia de esas cosas en ese momento. ¿Sí? Entonces, el programa lo que le va enseñando a las personas es esto, ¿no? Es cómo observar la mente mejor, ¿sí? A través de este tipo de ejercicios. El programa inicialmente fue hecho para personas con depresión, digamos, que ya habían salido del episodio depresivo, y como la depresión es un problema recurrente, digamos, era bastante común que muchas personas tuvieran recaídas dentro del programa, ¿sí? Y se empezó a ver que el programa era útil también para depresión aguda, ¿sí? Y también como la asociación entre depresión y ansiedad es altísima, se empezó a ver que la gente mejoraba también de la ansiedad, de su trastorno por ansiedad. ¿Sí? Entonces la indicación actual tiene que ver con estas cosas hoy en día, ¿no? Con personas con ansiedad, ¿sí? Personas con depresión, o personas que han salido de la depresión para evitar que recaigan. Este programa está muy estudiado, hay una serie de estudios clásicos que se hacen donde se toma un grupo de personas que ya están por terminar el tratamiento antidepresivo, o sea, gente que se deprimió, tomaron antidepresivos alrededor de un año, y cuando los van a dejar, a un grupo los hacen hacer el programa, a otro grupo los hacen hacer un programa psicoeducativo, ¿sí? Otra cosa grupal, otro tipo de intervención, y a otras personas sacan el antidepresivo como se haría normalmente en psiquiatría. Perdón, y a otra persona se le mantiene el antidepresivo. ¿Sí? Entonces lo que se ve cuando se miden variables después es que las personas que hicieron el programa y las personas que siguieron tomando antidepresivos a lo largo del tiempo tienen la misma tasa de recaídas. ¿Sí? Y las personas que dejaron el antidepresivo pero hicieron el programa psicoeducativo recaen mucho más. ¿Sí? Recaen como recaería la población general. ¿Sí? Entonces el programa tiene digamos, la eficacia de como si uno siguiera tomando un antidepresivo, y lo cual lo vuelve muy interesante porque mucha gente ha podido dejar medicación con este tipo de programas. Es un programa que lo tiene indicado hoy en día la salud pública inglesa. ¿Sí? Hay unas guías en Inglaterra que son las guías NICE, que son unas guías donde se juntan cada tanto un grupo de expertos que recomiendan o no, de acuerdo a la evidencia que haya, tratamientos en medicina en general, y el programa ha sido indicado por ellos como algo que funciona. ¿Sí? Así que, bien. Entonces, previene
recaídas en depresión, funciona mejor con personas con más episodios, ¿sí? Eso es interesante. Gente que ha tenido 2 o 3 episodios, es el paciente que mejor anda con esto. Mejoran síntomas residuales de depresión también, que son muy frecuentes, ¿sí? Síntomas residuales significa síntomas que no respondieron al tratamiento, ¿sí? Por ahí una persona está deprimida, le dan un antidepresivo, hace psicoterapia, hace cosas y mejora un poco, pero no termina de mejorar. Y el programa también funciona para ese tipo de síntomas y es eficaz en depresión aguda y ansiedad. Sobre todo reduce el estrés, ¿sí? Por eso también lo vemos nosotros en los grupos, pero también se ve digamos, hay otra gente que varios grupos en el mundo que hacemos esto, y es habitual que estén viniendo cada vez más personas que no tienen un diagnóstico psiquiátrico a hacerlo, ¿sí? Porque lo que ocurre es que se sirve para reducir el impacto del estrés, este tipo de programas de mindfulness. De hecho, nosotros en los grupos muchas veces tenemos, diría que la mitad del grupo son personas con patología clínica y la otra mitad es gente que viene a hacer mindfulness, digamos, y les funciona muy bien. Bien. ¿Por qué creemos que funciona? Una de las cosas que hace mindfulness sobre la mente es desarrollar un mecanismo que se llama defusión, ¿sí? o descentramiento cognitivo. Que esto es como tomar distancia de los contenidos de la mente. ¿Sí? Como si uno estuviera demasiado pegado, demasiado identificado con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que percibe el cuerpo. ¿Sí? Yo soy lo que pienso. ¿Sí? Estoy como dentro de la película. Y mindfulness me ayuda a través del ejercicio atencional a distanciarme un poquito de eso y a poder observarlo. Entonces, cuando uno hace eso, el efecto que el pensamiento tiene sobre el mundo emocional cambia. ¿Sí? Por ejemplo, personas con depresión, con estos pensamientos negativos que decíamos, cuando pueden observar sus pensamientos como fenómenos de la mente y no como una realidad concreta que está ocurriendo ahora, el impacto emocional que habitualmente tiene el pensamiento negativo disminuye un montón. ¿Sí? Obviamente esto digamos, se hace en base a un entrenamiento, digamos, es muy difícil distanciarse de un pensamiento cargado negativamente, ¿sí? O de una preocupación cuando hay más ansiedad. ¿Sí? Pero a través el programa dura 8 semanas, con lo cual es un tiempo que es bastante largo, digamos. O sea, es como, si son, 2 meses en la vida de alguien no es mucho, pero ejercitar algo todos los días durante 2 meses es bastante. ¿Sí? Entonces, está hecho con esa duración también porque se sabe que es el tiempo donde empiezan a ocurrir estas cosas. Cambios en la cognición, ¿sí? Reduce la rumiación y la preocupación, que son 2 fenómenos claves en depresión y ansiedad. Como estamos observando la mente, ¿sí? Con atención, uno por ahí puede empezar prestando la atención a la respiración, por ejemplo. Pero claro, ese músculo atencional que vamos ejercitando, manteniendo la atención en un punto, es el mismo que vamos a usar para observar pensamientos después. ¿Sí? Entonces se va como agudizando el nivel atencional y la persona puede empezar a percibir ciertas cosas que no le son tan obvias al principio. Y mejora obviamente el control atencional. ¿Sí? Redirigir la atención es un mecanismo de regulación emocional también. ¿Sí? Entonces cuando yo tengo alguna emoción desregulada, ansiedad o mucha tristeza, por ejemplo, cambiar el foco de atención a otra cosa, ¿sí? Ayuda a regular esa emoción. ¿Sí? Obviamente es difícil, pero cuando yo entreno el músculo atencional, ¿sí? Lo voy facilitando. Favorece el afrontamiento del estrés, ¿sí? Menos conductas evitativas, por esto que decíamos, hay muchísimas conductas ante el estrés, ante la ansiedad, ante lo molesto en general, que nos hacen querer sacarnos rápido encima el malestar. ¿Sí? Muchísimas de esas conductas son muy eficaces a corto plazo, pero tremendamente ineficaces a mediano y largo plazo. Y muchas veces sostienen el malestar. ¿Sí? Pero la mente las repite porque funcionan rápido. ¿Sí?
Entonces mindfulness nos ayuda a poder como ampliar el repertorio de conductas y poder tolerar más el malestar, ¿sí? Esto con la gente ansiosa es clave. La persona ansiosa generalmente no tolera nada de ansiedad, ¿sí? Ya cuando la ansiedad aumenta un poquito, ya se enciende esta respuesta de estrés que hablábamos hoy, ¿sí? Y empiezan los miedos a que esto va a crecer, no va a parar más, voy a terminar en una crisis de pánico, ¿sí? Y mindfulness nos ayuda a estar con ese malestar un poco, observándolo, ¿sí? Y eso es bien interesante porque lo regula y lo reduce. Activa, cuando uno inspira, se activa el sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí? Cuando uno expira, se activa el sistema parasimpático, que es el sistema que apaga la respuesta de estrés, ¿sí? Entonces es bien interesante esto, porque cuando hacemos prácticas de meditación, sentados, digamos, generalmente lo que hacemos es inspirar y expirar muy lento, ¿sí? Y uno observa las sensaciones que la respiración genera. Entonces estamos muy en contacto con la expiración, ¿sí? Y esto, digamos, activa el sistema parasimpático y apaga la respuesta de estrés, ¿sí? Y lo podemos ver fenomenológicamente después, porque la gente se siente mejor y más tranquila después de meditar. Y pero es como que estuviéramos reeducando el sistema que estaba como medio agotado, ¿sí? Por intentar apagar el estrés, apagar el estrés, apagar el estrés, como que le damos el tiempo para reeducarlo, digamos, y volverlo activo de nuevo. Reduce la activación de esta red que hablábamos recién, de la Default Network, ¿sí? Es como, está bien probado que la práctica de meditación reduce la conectividad entre estos nodos. Es más, cuando una persona medita mucho, ¿sí? Acuérdense que esto viene del mundo de la espiritualidad, y una vivencia que ocurre y está descrita frecuentemente en el mundo de la espiritualidad, es la vivencia de disolución del yo, ¿sí? Los budistas lo llaman iluminación, los cristianos lo llaman disolverse en Dios, tienen nombres diferentes de acuerdo a la cultura, digamos, y al nombre, a la cáscara que se le ponga a esto, pero ese fenómeno, ¿sí? Este fenómeno que tiene que ver con la experiencia mística, tiene que ver con que la Default Mode Network se desarma un poco por un momento. Entonces, la vivencia de que yo soy yo se desarma un poco. Y es habitual que las personas en ese tipo de experiencias se sientan como en contacto con todo lo que hay alrededor. La gente está en contacto con el universo o con lo que sea, digamos, ¿sí? Pero tienen que ver con que yo me siento menos yo, ¿sí? Bien. Y eso puede ser, a ver, porque uno diría esto podría ser peligroso, digamos. Bueno, quizás en una persona inestable sí, ¿sí? Por eso generalmente no recomendamos este tipo de experiencias, sobre todo cuando son retiros o experiencias muy intensas, a personas muy frágiles, digamos, ¿sí? Porque habría algún riesgo, digamos. Sí, pero generalmente, para la mayor parte de las personas, es tremendamente liberador, ¿sí? Sentirse que ese yo está un poco menos armado, ¿sí? Nos sentimos más saludables generalmente cuando ese fenómeno ocurre. La autocompasión también, ¿sí? Porque reduce la autocrítica y la culpa excesivas que hay en la depresión. ¿Sí? Es como si parte del ejercicio nos ayudara como a ser más buenos con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, cuando nos volvemos más buenos con nosotros mismos, nos criticamos un poco menos, ¿sí? Nos culpamos un poco menos, y eso alivia la depresión. ¿Sí? Son como cosas que tienen... entonces, por todo esto funcionaría mindfulness. Bien. Y el tercer punto, a ver, serían los psicodélicos, ¿sí? Después al final va a haber un lugar para preguntas si quieren hacer, así que al final abrimos a preguntas. ¿Qué es esto de los psicodélicos? A ver, los psicodélicos clásicos, ¿qué son? Hay una definición de los psicodélicos clásicos que dice que son agentes que producen cambios en el pensamiento, la percepción y el ánimo
sin producir deterioro en la memoria, intelectual o adicción, y con mínimos efectos colaterales autonómicos. ¿Sí? Serían palpitaciones, cosas en el sistema que maneja el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, interesante, porque cambios en el pensamiento, en la percepción y en el ánimo, pero no produce deterioro cognitivo, ni tampoco adicción. ¿Sí? Ese es un punto interesante en esto, porque generalmente nosotros tenemos la idea de que algo que está en la categoría de una droga, digamos, una droga ilícita, ¿sí? Es algo altamente dañino y adictivo. ¿Sí? ¿Cuáles son los psicodélicos clásicos? No son todos los psicodélicos, ¿sí? Porque hay muchas sustancias en este mundo, pero básicamente vamos a hablar de tres cosas. ¿Sí? El LSD es la dietilamida del ácido lisérgico, ¿sí? Que es un compuesto que lo descubrió este hombre que está ahí, que se llamaba Albert Hoffman, ¿sí? Que él era un químico suizo, ¿sí? Él trabajaba en una farmacéutica, en un laboratorio, en el laboratorio Sandoz. Él investigaba compuestos cardiovasculares, ¿sí? Y fármacos que tenían influencia en la placenta, en los vasos de la placenta. Y había investigado unos fármacos, digamos, unas sustancias que venían de un hongo del centeno, ¿sí? De un parásito del centeno, que se llama el cornezuelo de centeno, que es un organismo que traía problemas graves antiguamente porque generaba una enfermedad que se llamaba el ergotismo, ¿sí? Porque las personas que comían trigo, centeno, digamos, contaminado con este cornezuelo, tenían problemas vasculares graves, porque esto modifica la constricción de los vasos, terminaban con gangrena, era un problema gravísimo, digamos. Después empezaron a controlar los cultivos y fue como desapareciendo este problema. Me parece que era bastante común hasta hace un tiempo. Entonces este hombre estaba investigando estos compuestos y desarrolló una sustancia, muchos fármacos, pero con uno de ellos un día tuvo una experiencia rara porque él pensó que se había intoxicado. ¿Sí? Tuvo una vivencia extraña donde se deformaba la realidad, veía cosas raras, tuvo una cosa se asustó, digamos, porque él pensó que se había intoxicado, pero después se puso a ver, él era un químico muy meticuloso, y empezó a ver cómo puede ser si yo, tengo todos los cuidados que hay que tener, ¿sí? Y se dio cuenta que la cantidad de sustancia que debería haber producido ese tipo de efecto, era mínima, se medía en microgramos esto, era una mínima cantidad que habría pasado por la piel, ¿viste? Una cosa así. Entonces después hizo una experiencia, él fue un buen científico, digamos, dijo, bueno, voy a probar con una dosis más baja, digamos, para ver si esto que me pasó es algo, digamos, casual o no. Y tuvo la primera experiencia psicodélica, digamos, moderna, digamos. Entonces fue el descubridor del LSD este hombre. El LSD, ahí se ven, se llamaba Delicide, lo fabricaba el laboratorio Sandoz hasta el año 70, 71, y se empezó a utilizar muchísimo para tratar de diferentes problemas en salud mental. ¿Sí? En Canadá, en Estados Unidos, se trataba el alcoholismo, hay estudios con depresión. Había más, para 1965 había más de 40.000 pacientes tratados con esto. ¿Sí? Había un interés enorme en la comunidad científica, ¿sí? Porque era algo realmente muy poderoso y muy interesante para estudiar la mente, para, digamos, poder comprender ciertas cosas. ¿Y qué pasó, digamos? O sea, se empezó a usar para jugar. ¿Sí? Esto pasó a la cultura, a la contracultura, al mundo del hipismo, digamos, y se empezó a utilizar de un modo un poco irresponsable, digamos, y
si bien estas son sustancias que son altamente seguras como fármacos, ¿sí? Porque son muchísimo más seguras que muchos fármacos que usamos, son peligrosas si se usan irresponsablemente. Porque una persona bajo los efectos del LSD por ahí tiene 10, 12 horas en un estado alterado de conciencia, ¿sí? Que si no está cuidada en un lugar donde haya gente responsable viendo qué está pasando, puede haber un riesgo muy grande de muchas cosas, ¿sí? Entonces, el LSD y los demás psicodélicos en 1971 se prohibieron, ¿sí? Esto coincidió también con la guerra de Vietnam, hubo varias razones, ¿no? Una es esta del uso irresponsable, pero también es verdad que había, era la época de la guerra de Vietnam, ¿sí? Y había todo un movimiento antiguerra en Estados Unidos, entonces se asoció el hipismo con estas sustancias y, digamos, el movimiento anti-Vietnam y toda una cosa que iba tomando fuerza, entonces se prohibió el LSD, digamos, y lo que ocurrió es que se dejó de investigar, ¿sí? Porque se hizo tan complicado y tan burocrático desarrollar una investigación, y la gente fue dejando de investigar, ¿sí? Y es interesante porque hay mucha gente que dice que este tipo de prohibiciones con respecto al conocimiento no se veían desde la Edad Media casi, ¿sí? Es como, sigue hasta hoy en día, digamos, hoy en día el LSD es ilegal, ¿sí? Nixon, ahí dicen, sí, Nixon, claro, en la época de Nixon. Este, la, entonces, el LSD. El otro psicodélico clásico es la psilocibina, ¿sí? La psilocibina es una sustancia que está en unos hongos, ¿sí? En muchas variedades de hongos, pero los hongos psilocibe son los más comunes. Este tipo de hongos están por todos lados, ¿sí? Están muy distribuidos en el mundo. Fueron utilizados mucho en diferentes culturas con fines rituales, religiosos, ¿sí? Muchísimo en México. Y esto, digamos, es muy, muy antiguo, ¿no? Hay pinturas rupestres que los dibujan, son, digamos, estas sustancias han sido usadas en culturas chamánicas desde que no sabemos de cuándo, ¿sí? Porque no hay registro escrito, digamos, pero se supone que más de 5.000 años. ¿Sí? La psilocibina es un fármaco interesante porque ahora vamos a hablar un poquito de unos estudios con respecto a la depresión, ¿sí? Es un fármaco que tiene un potencial enorme de ser aprobado en poco tiempo para tratar la depresión resistente, ¿sí? Hay estudios avanzados ya para eso. Y el otro psicodélico clásico es la dimetiltriptamina, ¿sí? Que la forma más habitual de la dimetiltriptamina es la ayahuasca, ¿sí? La ayahuasca es una bebida de la región amazónica que usan los chamanes amazónicos, también desde hace más de 5.000 años. Y es muy curioso porque la ayahuasca es una mezcla de dos principios activos distintos que interaccionan, ¿sí? La dimetiltriptamina está en esas hojas que se ven ahí abajo, ¿sí? Que es una planta que se llama chacruna, ¿sí? Que la contiene. Hay cantidad de plantas y animales que tienen dimetiltriptamina y derivados, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Cuando uno toma una poción de chacruna sola, no funciona, ¿no? Porque tenemos en el intestino un montón de enzimas que la inhiben, ¿sí? Este, la, entonces, ¿qué ocurre? La ayahuasca utiliza una combinación, digamos, que se nos está por acabar Instagram acá. La gente que está en Instagram, ahí enseguida vamos a poner de nuevo otro. Un segundito. Un
segundito que estamos a la gente que está en Instagram. Bien. Entonces la dimetiltriptamina sola, ¿sí? no funciona porque es inhibida en el intestino por enzimas que la degradan y no la dejan pasar. Pero estos indios, digamos, lo que encontraron, no se sabe cómo, digamos, es que mezclándola, cocinándola con con esa liana que se ve ahí, ¿sí? que le dicen la ayahuasca, ¿sí? O el maribín, ¿sí? Eso contiene un inhibidor de esas enzimas que están en el intestino, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Una parte de la sustancia inhibe las enzimas y eso permite que la otra sustancia pase, ¿sí? Y tenga el efecto psíquico-activo. La ayahuasca es usada en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Colombia. ¿Sí? Dicen algunas imágenes, por ejemplo, de rituales chamánicos con estas plantas. Y hay un par de religiones también muy grandes. También cuando uno quiere estudiar digamos, la seguridad de los psicodélicos, mucha gente lo ha hecho a través de las religiones brasileras, ¿sí? Donde el Santo Daime y la Unión do Vegetal son dos grupos enormes en Brasil, de personas que usan ayahuasca cada 15 días desde hace 50 años, 60 años. ¿Sí? Y es impresionante porque una de las cosas que encuentran es cuando le hacen a esta gente estudios cognitivos, por ejemplo, puntúan más alto que los controles, digamos. O sea que realmente no hay un daño, por lo menos medible, con los elementos que tenemos ahora. Ahora, fíjense lo que pasa con el tratamiento habitual de la depresión con antidepresivos. El 70% de los pacientes no responden al primer antidepresivo que toman. ¿Sí? Solo el 30-35% responden. ¿Se puede ver la pantalla grande o...? ¿Sí? El 67% de los pacientes que toman antidepresivos ¿Cómo se sube el volumen? como recién, los síntomas residuales son síntomas que no mejoraron con el tratamiento, así que quedan, a pesar de que la persona haga el tratamiento. Estoy mejor, pero no estoy bien, ¿sí? No soy el mismo que antes. ¿Sí? Y generalmente requieren un uso prolongado o muchas veces crónico. ¿Sí? O sea que tomar un antidepresivo implica tomar una medicación todos los días durante por lo menos, con mucha suerte, un año. ¿Sí? Si la cosa va bien, ¿sí? Porque si no funciona, o si hay recaídas, ¿sí? O si no respondí del todo, lo más probable es que sea más tiempo que eso. Y si tengo más de un episodio, ¿sí? Más todavía. ¿Sí? Entonces, esas tres cuestiones, por las cuales los tratamientos antidepresivos son, digamos, como tratamientos, no son tan buenos, digamos. O sea, si los comparamos con otro tipo de tratamientos en la medicina, ¿no? O sea, no sé, con los antibióticos, los antihipertensivos, o sea, tenemos los tratamientos para la diabetes, por ejemplo, ¿no? O sea, es como, tienen una eficacia baja. Ya hace unos años, algunas personas se habían quedado con esta idea de los estudios de los años 60, 70, eran muchos, y ha habido cantidad de papers y estudios hechos en aquella época, que no es tan fácil traspolar a la actualidad por una cuestión de criterios científicos, digamos. Hoy en día los trabajos se hacen con una rigurosidad distinta que en aquel momento. ¿Sí? Pero esa gente se dijo, che, a ver, ¿qué pasa si empezamos a medir ahora, a ver qué pasa? Esa línea de investigación que quedó trunca por la prohibición, ¿no? A ver qué ocurre si la seguimos un poco, ¿sí? Y vemos. Y este es uno de los grupos, es uno de los trabajos grandes que se hizo. Esto se hizo en 2016. ¿Sí? Se hizo en Johns Hopkins, en el hospital. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Se tomó un grupo de pacientes con depresión y trastornos por ansiedad y cáncer, ¿sí? Que
a ver, hay que decir que en este tipo de digamos, de estudios, muchas veces las personas eligen estas poblaciones porque saben que se lo van a probar, digamos, ¿no? O sea, una persona por ahí con un cáncer terminal y tiene, digamos, a ver, si hay algo o algún prejuicio de que esto pueda ser dañino, y bueno, es menor el problema, ¿sí? Es como decir, me lo van a autorizar más fácilmente. O la depresión resistente, por ejemplo, donde no hay herramientas, o sea, no hay otro camino, entonces la chance de que me autoricen para hacer un trabajo de este tipo es mayor. Esta gente atravesó cantidades de burocracia y cosas, ¿sí? Porque es realmente muy complejo y cuesta mucho dinero atravesar esa burocracia, ¿sí? Y es una de las trabas, digamos, por las cuales los trabajos, digamos, son escasos, digamos. Hicieron un trabajo con este grupo de pacientes. Entonces lo que ellos hicieron, dijeron, bueno, a ver, le vamos a estas personas con depresión y trastornos por ansiedad, le vamos a dar una vez una dosis de psilocibina, ¿sí? Activa, una dosis psicodélica de psilocibina, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa con respecto a la depresión, ¿sí? Pero para hacerlo bien, lo hicieron de un modo donde a un grupo, tomaron un grupo para controlar, a ver si lo que estoy haciendo es realmente, digamos, efecto de la variable que yo estoy moviendo, y a otro grupo le di una dosis bajita de psilocibina mínima, que no tenía una explicación, ¿sí? Después cruzaron los grupos, cada persona que iba a cada grupo no sabía dónde iba, ¿sí? Usaron todo un sistema para tratar de esconder al máximo, digamos, a qué grupo estaba yendo cada uno, ¿sí? Obviamente el efecto psicodélico es notorio, ¿sí? Pero es un trabajo que tiene un buen... Tomaron un montón de escalas y cosas que se usan para cuantificar la depresión y la ansiedad, tomaron datos también de la familia, el entorno del paciente, ¿sí? Y siguieron a los pacientes 6 meses, ¿sí? Midiendo en diferentes momentos estas variables. Al mismo tiempo, en la Universidad de Nueva York se estaba haciendo otro trabajo igual, ¿sí? Con un diseño muy parecido, nada más que en vez de usar como placebo, digamos, para comparar, niacina, una vitamina, digamos. Entonces a un grupo le daban esto, al otro grupo le daban lo otro, medían, después cruzaban los grupos, ¿sí? Para que todos pudieran recibir el tratamiento. Ellos lo siguieron 6 meses y medio, ¿sí? Y los volvieron a controlar hace poco, ¿sí? 4 años y medio después, ¿sí? Del estudio. Y fíjense los resultados de esto. Son 2 lugares, a ver, hay que tener en cuenta que son 2 lugares de primer nivel. No es un grupo de personas que, bueno, vamos a ver, nos ponemos a armar algo, digamos, son 2 centros de primer nivel. Los trabajos están controlados y estudiados, digamos, y criticados por un grupo de gente, digamos, donde no se dejan pasar, digamos, cosas a medias, ¿sí? Lo que ellos encontraron, dice, lo tapa la pantalla, sobre 60-80%, ¿sí? Continuaron con reducción clínicamente significativa de la depresión y la ansiedad a los 6 meses y medio, ¿sí? O sea que ese porcentaje de pacientes, digamos, redujeron sus síntomas, muchos de ellos a nivel de lo que se llama remisión, que es estar curado, digamos, no tener ningún síntoma, otros a nivel de lo que se llama respuesta, que es tener más del 50%, ¿sí? Son números mucho más altos que los antidepresivos. Hay que destacar también que en esta población los antidepresivos funcionan igual que el placebo, ¿sí? En personas con cáncer, los antidepresivos no se despegan del placebo en los estudios, ¿sí? Funcionan exactamente igual que dar una pastilla de tal cual, digamos. El 80% presentó importantes mejoras en calidad de vida, satisfacción y cambios positivos en actitudes de vida hacia ellos mismos, a su ánimo, a las relaciones y a la espiritualidad. Y fueron atribuidos a la experiencia con psilocibina. O sea, cuando le preguntaban a la gente, ¿y vos qué pensás que hizo esto?
el 80% dijo, es por eso, es por la experiencia con psilocibina. Y no hubo efectos adversos significativos, lo cual no es menor. Entonces, 2 trabajos de pacientes con depresión, ansiedad y cáncer. Y este es otro trabajo también que esto lo hizo el Imperial College of London, ¿sí? Con personas con depresión resistente, ¿sí? La depresión resistente es un problema grave hoy en día, ¿sí? Y son gente que no responden a antidepresivos ni a ningún tratamiento, ¿sí? En los protocolos, digamos, en las guías de tratamiento, en algún punto después de que nada funciona, se indica la terapia electroconvulsiva, por ejemplo, ¿sí? En psiquiatría, ¿sí? Entonces, el electroshock, ¿sí? O sea, hoy en día tiene una indicación el electroshock, ¿sí? En ese tipo de pacientes que no responden a varios tratamientos antidepresivos, ¿sí? Entonces, para que midamos un poco las cosas, ¿no? Fíjense esto, ellos usan una dosis baja de psilocibina como un test, ¿sí? Y otra dosis elevada, separadas por una semana. Los pacientes que participaban del estudio tenían en promedio 17,8 años de depresión en su vida. Yo sé que no es gente que se empezaba a deprimir, 17,8 años deprimidos en su vida. Habían estado promedio, ¿sí? Se lo siguió a 3 meses primero y después se lo extendió a 6 meses. ¿Qué encontraron? Todos redujeron la sintomatología depresiva. 67% remisión, o sea que mejoraron 80-90% de los síntomas a los 7 días. 58% mantuvo respuesta, o sea, más del 50%, ¿sí? de mejoría a los 6 meses. 42%, ¿sí? mantuvo remisión, o sea, estaban bien, digamos, sin síntomas de depresión a los 6 meses. En personas que habían usado cantidades de tratamientos, o sea, digamos, no es gente que es el primer tratamiento antidepresivo que utilizaban. Se redujeron marcadores de ansiedad, scores de anedonia, ¿sí? Y sin efectos significativos importantes, ¿no? Otra vez eso. Fíjense, esto es de los primeros, de los pacientes con cáncer, ¿no? 60-80% a los 4 años y medio del estudio mantiene criterios de respuesta clínicamente significativa para depresión y ansiedad. O sea, 4 años y medio después de haber tomado una vez psilocibina, la gente puntúa esto, ¿sí? Y entre el 71 y el 100% atribuye los cambios positivos a la terapia con psilocibina. Y además, fíjense esto, ¿no? Que la gente califica la experiencia como entre las más personalmente y espiritualmente significativas de su vida. O sea que, fíjense qué interesante esto, porque es como alguien que, a ver, se trató una depresión, digamos, y tuvo una experiencia que está entre las 5 más significativas de la vida. Y no es poca cosa esto. Y es bien interesante para un tratamiento farmacológico. ¿Qué se supone que esto hace? A ver, básicamente. ¿Se acuerdan de la Default Network que hablamos hace un rato? ¿Sí? Que es una red que está digamos, como en la jerarquía más alta del cerebro. ¿Sí? Digamos, lo que está ahí no se mueve. ¿Sí? Lo que está ahí es. Lo que está ahí no se pone bajo duda. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Entonces, el cerebro hay una teoría que se llama el procesamiento predictivo, ¿sí? Que dice que el cerebro funciona como un órgano que intenta predecir lo que le va llegando por los sentidos, ¿sí? Entonces, digamos, no es que la información que llega por los sentidos y también a través de la cognición y la emoción, ¿no? O sea, por todas las entradas que el cerebro tiene, no es que esa información llega e impacta la conciencia, como llega, ¿sí? Sino que esa información que empieza a subir por estas redes
se encuentra con una predicción que el cerebro intenta hacer para ahorrar tiempo y energía si hace esto, ¿no? El cerebro intenta hacer de lo que va subiendo. Entonces, habitualmente lo que ocurre es que cuando lo que sube no encaja con lo que baja, ¿sí? Esa diferencia va llegando a la conciencia y se va ajustando de a poquito la predicción, ¿sí? Para que sea cada vez más acorde a la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando la Default Mode Network está demasiado conectada y funciona mucho, ¿sí? Parece que hace predicciones demasiado rígidas, ¿sí? Y hace predicciones, digamos, que no permiten que cierta información que está en niveles más bajos y de la conciencia suba, ¿sí? Y llegue a la conciencia en realidad, y que nosotros nos demos cuenta de eso, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que ciertas ideas negativas, cierta visión del mundo, cierta forma de ver las cosas, digamos, esto que se dice, ¿no? El vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Es como ver el vaso medio vacío es tan rígido que no lo voy a poder ver medio lleno, ¿sí? Porque la predicción que yo hago sobre eso es que está medio vacío. Entonces el otro punto de vista no lo puedo ni ver, ¿sí? Entonces, en personas con depresión, lo que ocurre es esto, es que este nivel cargado de cosas negativas modifica y le impide la entrada a la conciencia de otra información, ¿sí? Por ejemplo, el depresivo que dice siempre me va mal, ¿no? Y de golpe le pasa algo que es bueno, ¿sí? Alguien le hace un favor, o lo ayudan, ¿sí? Eso no llega a la conciencia, ¿sí? La persona lo interpreta como, ahí viste, es que no puedo. O sea, no es que me vino y me ayudaron, y mirá qué bien. No, esto me demuestra que yo no puedo, ¿sí? Entonces, esa red hiperactiva no permite que nada más suba, ¿sí? ¿Se comprende esto? Después ahora abrimos un poquito a preguntas, si quieren. Cuando la persona utiliza un psicodélico, ¿sí? Psilocibina en este caso, lo que se produce es un aumento en la conectividad del cerebro, ¿sí? Es como que se conectan áreas que no están habitualmente conectadas con áreas que están lejos, ¿sí? Es como que habitualmente el cerebro conecta mucho con áreas que están en la zona, cerquita, ¿sí? Pero cuando se utiliza un psicodélico, digamos, se abren conexiones a zonas que están más lejos, ¿sí? Y esto lo que hace es desarmar rápido y en un momento la Default Mode Network, ¿sí? ¿Y cómo sabemos esto? Porque se le hacen estudios por imágenes funcionales a la gente, pero además porque la gente en el momento que está con una experiencia psicodélica, pierde el yo por un momento, ¿sí? Y el yo está codificado en la Default Mode Network. O sea que la vivencia mística, ¿sí? Es la vivencia del desarme de la Default Mode Network, ¿sí? Y fíjense qué interesante, porque esto se supo después en realidad, sí, pero cuando se hicieron los estudios con cáncer, una de las cosas que encontraba esta gente es que los pacientes que puntuaban más alto en vivencias místicas, ¿sí? Durante la experiencia, los que más vivencias místicas habían tenido, eran los que mejor andaban de la depresión después, ¿sí? O sea que el principal indicador de un resultado positivo al tomar un psicodélico, ¿sí? Tenía que ver con haber tenido o no una vivencia mística, ¿sí? Y después se supo esto, ¿no? El psicodélico desarma la Default Mode Network, ¿sí? Acá está todo el caminito, fíjense. O sea, cuando uno toma un psicodélico, ¿qué ocurre? El psicodélico actúa sobre un receptor de serotonina, así que el receptor 5-HT2A, así se llama, ¿sí? Se pega ahí el psicodélico. Esto lo que hace es que la cierta actividad eléctrica del cerebro se descoordine por un momento, ¿sí? Esto desorganiza la Default Mode Network, ¿sí? Es como que la desarma por un momento, ¿sí? Cuando la Default Mode Network se desarma, deja de tener esta influencia hacia abajo de controlar lo que sube, ¿sí?
Entonces, cierta información que viene subiendo llega a la conciencia. Nos enteramos de eso. ¿Sí? Por eso cuando la gente tiene experiencias psicodélicas, aprende cosas, funciona, mucha gente dice, es común escucharlo en gente que ha tomado ayahuasca esto, ¿no? Fue como hacer 10 años de terapia en una noche, ¿no? Como de golpe me enteré de un montón de cosas, me di cuenta de, ¿sí? Porque es toda información que no está subiendo, ¿sí? Que como se desarma esta red que controla, sube, cuando algo llega a la conciencia nos damos cuenta, ¿sí? Y eso lo que hace cuando información nueva llega a la conciencia, claro, se mezcla con la información que hay, y estas ideas tan sobrevaloradas que hay, depresivas en este caso, en la de Default Network, se funden con otras, ¿sí? Porque de golpe entra otro punto de vista, y cuando uno veía el vaso medio vacío, y alguien te dice, che, pero está medio lleno también, y vos te das cuenta de si lo podés ver las dos cosas, ya no podés dejar de verlo. ¿Sí? Es como que ya lo viste. ¿Sí? Entonces, cuando el efecto psicodélico se acaba, así que el efecto de la psilocibina dura 5 o 6 horas, no más que eso, ¿sí? Esta información ya entró a la conciencia, ¿sí? Ya modificó cognitivamente, ¿sí? Lo que ahí estaba. Entonces parece que eso hace que esta red vaya perdiendo peso, ¿sí? Y por eso se cree que los psicodélicos funcionan en la depresión. Pero no solo en la depresión, ¿sí? Porque se ha estudiado también para trastornos alimentarios, para trastornos por ansiedad, para adicciones, ¿sí? Para trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Sí? Y todo lo que estos problemas tienen en común, ¿sí? Son problemas diversos, ¿no? Pero tienen un punto en común, que hay un grupo de creencias patológicas en un nivel jerárquico alto, ¿sí? Hay ideas distintas, ¿sí? Pero que están codificadas en esa red que se desarma un momento con los psicodélicos. ¿Sí? Entonces, se están haciendo estudios para todo este tipo de problemas y muchos otros más. ¿Sí? Entonces, sería una intervención farmacológica que puede servir para diferentes tipos de problemas porque actúa ahí, ¿sí? A ese punto. Ahora, queda una pregunta, ¿pero estas no son drogas? ¿Sí? No son drogas peligrosas que dañan la mente, y no son adictivas, porque siempre nos dijeron que las drogas son malas y que son adictivas y que nos van a arruinar la vida. ¿Sí? Ese es el discurso habitual. De hecho, están en lista 1. ¿Sí? En 1971 fueron puestas en lista 1 estas sustancias, ¿no? Sustancias altamente peligrosas y sin uso médico. ¿Sí? Lo cierto es que son fármacos muy seguros si se los compara con otros fármacos que habitualmente usamos. Son muchísimo más seguros que otros. Pero si se los utiliza en un contexto terapéutico y con el soporte adecuado y cuidado adecuado. No son para jugar. ¿Sí? Son sustancias muy potentes, de alto potencial terapéutico, muy seguras físicamente y mentalmente. ¿Sí? Porque hubo una campaña cuando se prohibieron de que generaban daños cromosómicos, un montón de cosas que son mentiras, digamos. No son adictivas, al contrario, son antiadictivas. ¿Sí? Son sustancias que ayudan a mucha gente a salir de las adicciones. ¿Sí? Y de hecho, digamos, está en lista 1, habría que preguntarle a alguien digamos, que esté en el tema, a ver por qué sigue en lista 1, porque si uno, digamos, sigue, se ajusta a la definición de una sustancia de lista 1, no son sustancias altamente peligrosas, no lo son, ¿sí? Hay un médico inglés que se llama David Nack, que es que estudió la peligrosidad de las drogas, de los diferentes tipos de drogas, ¿sí? Para uno mismo y para otro, diciendo un montón de variables y cosas, y él encontró, digamos, un grupo de gente, esto le costó que lo echaran de la salud pública inglesa, digamos, que la droga más nociva para uno mismo y para otros es el alcohol. ¿Sí? Después le sigue la heroína. Después de varias viene la nicotina. ¿Sí? La psilocibina es la última. ¿Sí? Cuando se miden variables no encontramos
demasiados problemas. Si no tiene un uso médico, ¿sí? Se va demostrando que no es tan así, digamos, porque la verdad que las comparamos con las sustancias que tenemos hoy en día para tratar la depresión, pareciera que este tipo de fármacos potencialmente más, ¿sí? Porque se usan una sola vez además, no todos los días, ¿sí? Porque además de mejorar la depresión, ¿sí? Me permiten acceder a una experiencia donde puedo aprender, puedo transformarme, cambiar, ¿sí? Es decir, una experiencia entre las 5 más significativas de la vida no es poca cosa, ¿sí? Todo eso lo podríamos hacer con un tratamiento, ¿sí? Tratando la depresión. Yo nunca escuché que la persona que toma un antidepresivo diga eso, ¿sí? Para terminar, digamos, esto, ¿no? O sea, probablemente el regreso de los psicodélicos a la psiquiatría en los próximos años genere un cambio de paradigma en el modo de tratar problemáticas en salud mental, permitiéndonos disponer de herramientas de alta eficacia y un amplio margen de seguridad, que además ayudan a las personas a crecer como seres humanos, ¿no? Además de recibir un tratamiento y controlar síntomas, ¿no? Así que bien. Muy bien. Bueno, gracias. Y abrimos algunas preguntas, si alguien quiere preguntar algo, no sé si tienen dudas, quedaron. Ahí estamos. Bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces, primero por acá. A ver, acá preguntan qué son las creencias patológicas. A ver, es una forma extraña de llamarlo, ¿no? O sea, porque no es tan simple poner una línea, ¿no? Es como es como decir, una persona con depresión tiene una visión del mundo, ¿sí? Que está tirando hacia lo negativo siempre, ¿sí? Es como que no depende de lo que está ocurriendo en ese momento, de lo que, digamos, de lo que pasa acá, ¿sí? Sino que es como un sesgo, como que siempre ve lo mismo, ¿sí? Voy para ese lado, y voy para ese lado. ¿Sí? Como una forma de ver que se repite, digamos, y me lleva siempre al mismo lugar. Lo que es patológico es la rigidez, ¿sí? Como el terminar siempre en el mismo punto. ¿Sí? ¿Cómo ingresarían al país? Dice, no se pueden usar todavía, digamos, ¿no? Es como, digamos, por el momento son drogas ilegales, digamos, están en la misma categoría que la cocaína, la heroína, digamos, en la misma bolsa. Estamos trabajando, digamos, y también parte de esta charla tiene que ver con, digamos, con informar, digamos, para que en algún momento por lo menos puedan ser sacadas de lista 1, ¿sí? Pueden utilizar como fármacos, como por ejemplo se usa la morfina. ¿Sí? La morfina es una sustancia que puede ser problemática, pero es muy útil para el tratamiento del dolor, ¿sí? Entonces, claro, tiene su regulación, es complejo, digamos, pero se puede utilizar como tratamiento, ¿sí? Entonces, lo que se está trabajando, digamos, es para que se pueda utilizar esto con los cuidados necesarios, con la evaluación previa necesaria, con el soporte necesario, ¿sí? Para poder usarlo como tratamiento. Una cosa que no dije es que en los estudios, no es que la gente vino de la casa, tomó la psilocibina y se fue a la casa, ¿sí? No. El tratamiento está hecho en un contexto psicoterapéutico, donde la gente lo que hace es, tiene entrevistas previas, conoce a las personas, se investiga un poco, digamos,
en qué está la persona, y después ayuda a integrar la experiencia. Ahí preguntan si está aprobado en algún país. Algunas de estas sustancias son legales en algunos países, ¿sí? Por ejemplo, la ayahuasca es legal en Brasil como uso ritual y en Perú, ¿sí? La psilocibina es legal en Jamaica y en algún otro país, ¿sí? Hay diferentes tipos. En Brasil, por ejemplo, como la ayahuasca la usa un grupo religioso que nació en los años 60, más o menos son dos grupos religiosos. Esta gente lo que hizo es intentar, digamos, legalizarlo, y lo lograron, ¿sí? A ver, ¿qué tratamiento se sugiere para ese 70% que no responde al primer antidepresivo? Bueno, generalmente lo que se hace cuando alguien no responde a un primer antidepresivo, se agrega psicoterapia, si no la está haciendo, y hay estrategias en psiquiatría, se cambian los antidepresivos, se potencian, hay toda una serie de una serie de estrategias que se usan. O sea, no es que el 70% de la gente tiene depresión resistente, ¿sí? Pero hay un porcentaje grande que sí. ¿Sí? Bien. Muy bien. La marihuana es antidepresiva. La marihuana es más complicada que esto en algún punto, ¿sí? Tiene más cosas dentro, ¿sí? Estas son sustancias farmacológicamente más simples que la marihuana. De todos modos, el CBD en la marihuana se está estudiando para la ansiedad. Un adolescente, y esto no sería usado en adolescentes en principio, ¿sí? O sea, como todo tratamiento, digamos, que se está iniciando, se usa primero, o sea, se tienen como cuidados, si uno quiere, excesivos primero, ¿sí? O sea, por ejemplo, en los estudios no se están tomando gente con familiares de primer grado con trastorno bipolar, por ejemplo, por las dudas, porque no se sabe, digamos, ¿sí? No hay datos por ahora que sean dañinos, pero se está intentando como cuidar al máximo, digamos, la cuestión. Bien. A ver, ¿qué más? Bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunta alguien. Sí. A ver, estamos tratando de llevar adelante investigaciones. Por ahora el único modo en que se pueden utilizar de modo legal es a través de trabajos científicos, digamos, que son bastante complicados de hacer, ¿sí? Por el momento. Pero, ¿qué ocurre? Es probable que hay dos grupos, uno en Estados Unidos y uno en Inglaterra, están bastante avanzados. El grupo de Inglaterra está haciendo un trabajo comparando la psilocibina contra escitalopram, que es un antidepresivo, y si da bien, digamos, si los resultados dan bien, ahora hay que ver con la pandemia, se retrasa un poco todo, ¿no? Pero se iba a hacer una presentación en 2021 ante la FDA, ¿sí? Que es quien regula los medicamentos que se venden en Estados Unidos, digamos, y en el mundo, de algún modo. Y si se aprueba en Estados Unidos, la probabilidad de que se apruebe en el resto del mundo es alta, ¿sí? Es como así que eso, dependemos un poquito de eso. Bien. Los que usamos muchos otros diferentes, muchos años con depresión resistente. Bien. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, gracias por estar acá, espero que haya sido claro. Vimos muchos temas, ¿sí? Pero un poco la idea era contarles un poquito de todo esto, también de mindfulness, que a ver, mindfulness es legal, ¿sí? Y es algo que ayuda mucho, ¿sí? Y nada, no sé si se puede empezar a practicar, digamos, digamos, y
también modifica la Default Mode Network. Es más lento, pero bueno, pero funciona. Así que bueno, no estaría indicado para bipolaridad, no sabemos. ¿Sí? Se están excluyendo por ahora de los estudios gente que tenga genética de trastorno bipolar por una cuestión de cuidado. ¿Sí? O sea, pero realmente no se sabe. ¿Sí? Perdón, Hay un solo reporte, un médico bipolar que se intentó tratar con dimetiltriptamina con una cantidad muy grande, y hizo una crisis maníaca, pero fue una cantidad excesiva. Pero no hay mucho más datos que eso. ¿Sí? No, bien. discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Decime, sí. Sí, porque te lo pregunté ahí, pero no te puse el signo. No sé qué va pasando. No, está bien. Las personas con enfermedad psiquiátrica, como el Alzheimer, Sí. ¿sí? En el inicio, en el tratamiento, ¿pueden tomar esta droga o está probado de que puede dar resultado? Mira, todavía no hay estudios en Alzheimer. Lo que sí se sabe, digamos, estas sustancias se usan de esta forma, también se usan de otra forma que son las microdosis, ¿sí? Que son como dosis que serían como un décimo de la dosis activa, ¿no? Es una dosis muy chiquita. ¿Sí? Y sí se sabe que las microdosis, o sea, las macro también, pero sobre todo las micro, parece que generan bastante neurogénesis en el cerebro. ¿Sí? Entonces, hay gente que está pensando, digamos, que podrían ser útiles para el Alzheimer, pero todavía no, no hay datos concretos, como para decir, como los hay con depresión y con otras cosas, ¿no? Está bien, gracias. Bien. Bueno. Bueno, vamos terminando, entonces muchas gracias por estar. ¿Sí? Y bueno, y los esperamos en la próxima charla. ¿Sí? Vamos a ir haciendo charlas cada tanto sobre temas diversos. ¿Sí? Así que los esperamos. ¿Sí? Gracias. Bien, Gracias. hasta luego. Gracias. 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 Gracias, Damián. Gracias, Damián. Gracias. Tengo hambre. Gracias. Muchas gracias. Gracias.